Bien, hermanos, continuamos en el podcast de la Iglesia Buenas Nuevas, en esta serie especial de exposición de libros de la Biblia. Somos mi esposa querida, Rosa Sierra, y su servidor, Héctor Polanco. Vamos a continuar con el episodio del libro de Isaías. Si bien el libro de Isaías es un libro profético, y esto quiere decir que es un libro que recoge predicciones del futuro. Un profeta, derivado de sus términos en hebreo, es un nabi o inspirado por Dios. También es un roé o un vidente que ve lo que Dios le muestra. Y en su término griego es uno que habla por otro. Es decir, que un profeta es una persona que habla de parte de Dios. El libro de Isaías comprende dentro de los 5 libros del Antiguo Testamento que se le llaman profetas mayores. Y el libro de Isaías es el profeta más relevante entre los libros de los profetas mayores. Así es, y el libro de Isaías, es un libro profético, pero también en términos de su lenguaje literario, tiene variedad, o sea, tiene tanto poesía como prosa, utiliza el recurso de la prosopopeya, donde se le atribuyen características personales a objetos inanimados o cualidades humanas, ¿verdad? Y muchas de esas profecías contienen al mismo tiempo un acontecimiento que iba a ocurrir en el corto plazo, no mucho tiempo después, junto con algo que sucedería en un futuro lejano. Entonces, el autor Isaías, de hecho, no es literalmente el único autor de la Biblia, o el único autor de este libro de la Biblia, sino que se entiende, dado que hay algunos acontecimientos que se narran que ocurrieron después de su muerte, que aunque fue él que los haya profetizado, que sus discípulos fueron los que tomaron estas palabras y las escribieron luego de su muerte. O sea, aunque eran profecías del profeta Isaías, fueron escritas póstumamente por sus discípulos. Si bien sabemos, Isaías, hijo de Amós, no hijo del profeta Amós, sin embargo, Isaías fue contemporáneo de otros profetas menores, como Jonás, Amós el profeta, Oseas y Miqueas. Y eso es interesante porque a veces uno se imagina como que cada libro de la Biblia es de un tiempo completamente diferente. Pero ciertamente fue un tiempo de un mover profético entre el pueblo de Dios muy fuerte. Y Isaías era ciudadano de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Él fue llamado a su ministerio profético cerca del año 740 a.C. y su ministerio duró 47 años. Él, tal vez no tenemos muchos detalles de su vida, pero sí sabemos por cosas que se narran en el mismo libro de Isaías, que él tenía una esposa, tuvo 2 hijos. Sus hijos tuvieron nombres especiales dados por Dios para ellos, que tenían un simbolismo con cosas que iban a aparecer en el mensaje del libro de Isaías. Por ejemplo, uno de sus hijos se le llama Sear Hasub, que significa un remanente volverá. Y el otro de sus hijos se llama Maer Salal Asbath, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Bueno, el texto bíblico no da indicaciones concretas de la vida y la condición social de Isaías. Sin embargo, hay algunos indicios diseminados entre los capítulos 1 al 39, donde pudiéramos afirmar que Isaías era una persona reconocida o con influencia en la corte real, puesto que él tenía cierta facilidad para acceder a la corte. Se pudiera tal vez pensar que él pertenecía a la aristocracia de aquel tiempo, porque Isaías tenía influencia tanto como en los sacerdotes como en los funcionarios de Jerusalén, como se puede ver en los capítulos 8, versículo 2, en el capítulo 7, versículo 3. Así es. O sea, Isaías era una persona llamada por Dios y una persona de influencia dentro de su sociedad. En el tiempo en el que él vivió, no solo hubo varios profetas, él vivió en el periodo donde reinaron varios reyes, como Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, que se mencionan todos en el libro de Isaías.
Y en el tiempo donde él vivió, Judá se encontró en grave conflicto. Constantemente amenazado por ataques enemigos, enfrentamientos con los reinos de Israel. En ese tiempo el pueblo estaba pues dividido, había un reino del norte, un reino del sur, estaba el reino de Israel, el reino de Judá. El profeta Isaías estaba en el reino de Judá, y también hubo enfrentamientos con el reino de Damasco, con los asirios. Es durante este tiempo que desaparece y es destruido completamente el reino de Israel, es destruida Samaria. Y pues él es llamado a ser la voz de Dios en un tiempo muy difícil. Nosotros sabemos que históricamente en todo el Antiguo Testamento vemos un patrón donde cuando el pueblo se aparta de Dios, entonces llega el juicio, llega el asedio, llegan las dificultades, llegan los ataques de los enemigos, el pueblo es vencido, el pueblo es desterrado, el pueblo es oprimido. Y es en un tiempo como este en el que Isaías es llamado a ser la voz de Dios para su pueblo. Un dato curioso que podemos ver en el libro de Isaías es que el libro de Isaías comprende 66 capítulos. Y a Isaías, el libro de Isaías se le llama como la mini Biblia, porque asimismo la Biblia tiene 66 libros. Sin embargo, el libro de Isaías se pudiera dividir en dos sesiones, que son la sesión del cautiverio, la sesión del juicio, que se le pudiera comparar con el Antiguo Testamento, porque exactamente el libro de Isaías tiene 39 capítulos y en el Antiguo Testamento hay 39 libros que hablan sobre la ley. Sin embargo, los siguientes 27 capítulos del libro de Isaías se le compara a los 27 libros del Nuevo Testamento que hablan de la gracia de Dios, y precisamente esos 27 capítulos de Isaías hablan de la restauración de Dios con el pueblo de Israel. Eso es muy interesante en realidad. Yo creo que son uno de los detalles hermosos, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios. Que hay mucho simbolismo y es como que todo está conectado, todo está hilado y entrelazado. Y sobre todo con ese libro de Isaías que tiene pues esta temática tan interesante, tan central a todo el mensaje de la Biblia. Es bastante interesante. Entonces, entrando ya más de lleno, ¿verdad? En el contenido per se del libro de Isaías, aunque pudiéramos verlo en dos grandes divisiones, ¿verdad? Tenemos esa parte de los capítulos del juicio, comparado con... Exacto. Y los capítulos de la gracia. También podemos seccionarlo en tres porciones, ¿verdad? Tres grandes secciones. Claro. Pudiéramos decir que la primera parte, la que comprende los capítulos desde el 1 hasta el 39, que es donde Isaías describe el juicio que se avecina contra Israel, y ahí él le da los detalles de la razón de por qué viene el juicio. Y es por el pecado, por la condena a la severidad del pecado, la infidelidad del pueblo. Isaías también habla de que el pueblo está sediento de justicia, de una sinceridad de culto, porque el pueblo, sobre todo los líderes, estaban oprimiendo a los demás, a los que estaban por debajo de ellos, estaban distorsionando el mensaje de Dios, estaban haciendo un desastre. De hecho, el mensaje de Dios, la imagen de Dios estaba corrompida a través de ellos. Entonces, es en un momento en el que en el capítulo 1, versículo 15, Isaías les dice que sus manos están manchadas de sangre. Entonces, vamos a ver cómo detallamos esos 39 capítulos, cómo lo podemos segmentar, en qué ocurrió en cada uno de ellos. Sí, tenemos ahí los capítulos del 1 al 6, ¿verdad? Los primeros 6 capítulos, que básicamente Isaías está abordando a Jerusalén y Judá y está compartiendo mensajes acerca de estos pueblos. Entonces, como tú decías, o sea, es como el mensaje del juicio del Señor, de llamarles la atención sobre su estado de pecado. Sin embargo, aunque estamos, digamos, en los capítulos del juicio, ya Dios empieza a traer pinceladas de lo que es su promesa de redención. Vemos, por ejemplo, en el versículo 18, donde Él le dice que aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. O sea, desde el principio ya Él está mostrando su intención y su carácter al corregir su pueblo. Y vemos como
hay una simbología, un símil, una imagen que se plasma en Isaías 5, que nos da a entender claramente cuál era el corazón del Señor con esto. En Isaías 5:7, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró presión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Es decir, Dios se vierte, se invierte, se da a su pueblo, le da su ley, los aparta para sí, los protege, los libera, los guarda. Y Él espera que ellos repliquen su carácter, que repliquen su imagen. Sin embargo, nos encontramos con un pueblo que tiene líderes corruptos, desviando a la nación, que tienen personas que son sabias en su propia opinión, que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, personas que desafían a Dios, que descuidan a los oprimidos, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y, o sea, realmente es un cuadro penoso del estado de Judá y Jerusalén en ese tiempo. Entonces, luego pasamos a los capítulos del 7 al 12, en donde vemos que Judá se encuentra en una posición política difícil. O sea, ellos... hay varios enfrentamientos y alianzas que se están dando. Entonces ellos tienen dos opciones. O se alían con los asirios, pero entonces si se alían con los asirios, los vecinos de ellos los destruyen. Pero si se alían con los vecinos, Asiria los va a destruir. Están entre la espada y la pared, como dicen. Y pareciera que no hay salida, pero Isaías les presenta una salida. O sea, la razón por la cual ustedes están como están es porque están apartados de Dios. Apartados de Dios. Acérquense a Dios, acepten la presencia de Dios dentro de su pueblo. Y le cambia el nombre a Judá y lo llama Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. Entonces, por eso a este grupo de capítulos le llaman como el libro del Emanuel. O sea, ese llamado a pongan a Dios en medio de ustedes. Correcto. Para que vean la salvación y la liberación que viene de Dios. Ya en los capítulos siguientes, del 13 al 23, comienzan las profecías de juicio contra naciones paganas. Y lo que Isaías trata de explicar es que en estas profecías, la enseñanza final de Judá, que no debían confiar en que su salvación vendría de otra nación, sino que ellos debían de confiar únicamente en Dios y no en que ninguna otra nación les podía dar redención, solamente en el Señor. Así es. Ya en los capítulos del 24 al 27 está se le llama el Apocalipsis de Isaías, porque él hace hace un juicio en dos naciones, una mundana, donde va a arder, donde van a caer el ardor de la ira de Dios, y otra que es el Monte Santo de Jerusalén, donde se va a reunir el remanente fiel de Dios. Y se parece, sí, o sea, a Apocalipsis, Claro. donde vemos el juicio final, donde las personas que han sido fieles y han perseverado hasta el fin, Correcto. pues reciben la corona, y los que no, entonces... reciben la ira de Dios. Reciben la ira de sí, Dios. Es como el cielo, el infierno. Exacto. Ya en los capítulos 28 al 35 vienen los poemas sobre Israel y Judá, donde a través de poemas, se puede decir, Isaías denuncia el pecado de estos pueblos. Y ya entre el 36 al 39, que es el apéndice histórico, donde se relata lo que ocurrió en el reinado hasta el 15º año de Ezequías. Bien, en realidad el libro de Isaías, o sea, no solamente son 66 capítulos, sino que son capítulos bastante densos, o sea, hay mucha información en ellos. Y ya, entonces, pasando a la segunda sección, ¿verdad? Esa fue la primera sección. La segunda ya viene la parte de la consolación de Israel, que está en los capítulos del 40 al 55. El libro abre con un mensaje de consolación a los israelitas que han estado en el exilio en Babilonia. No se escuchan, el tono cambia, o sea, ya no se escuchan tantas palabras de juicio y de condenación, sino que el profeta está anunciando en el nombre del Señor que van a ser devueltos a su tierra, a su patria. Y muy interesante que la persona escogida para esta liberación ni siquiera es alguien del pueblo originalmente de Israel, sino que es Ciro, el rey de los persas, que es el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo esa liberación.
Ya aquí, para darle fuerza al mensaje, el profeta recurre una y otra vez al tema de la creación. Y lo que hace ver es que el Dios creador, que es el Padre, el creador del pueblo de Israel, entonces les hace ver que a pesar de que Él los creó y los está condenando, pues que Él los va a redimir. Y les hace ver que el propósito de Dios no es de destrucción. Y es un mensaje muy interesante porque a veces nosotros vemos que Dios condena, que Dios castiga, o ni siquiera es que Dios castigue, es que Dios permite que la consecuencia de nuestro pecado nos alcance. Y a veces nosotros nos podemos sentir desolados, nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir que Dios nos dio la espalda. Pero lo importante siempre es reconocer que a pesar de que Dios permite que el juicio venga a nosotros por consecuencia de nuestro pecado, su misericordia siempre está ahí. Siempre a cada juicio de Dios le precede su misericordia. Y la misericordia de Dios siempre está ahí para alcanzarnos. Y qué bonito es cuando tú ves que Dios, el profeta Isaías, le habla al pueblo del juicio, pero inmediatamente termina el juicio, viene la misericordia de Dios. Así Viene es. su gracia inmerecida y su misericordia que es nueva cada mañana. Así es. Sabes que en esta parte también hay una descripción muy bonita, una parte muy hermosa que se llaman los poemas del siervo del Señor, en el capítulo 42 de Isaías. Podemos leer el versículo 1 del capítulo 42, donde dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Entonces, estamos viendo un pueblo que es injusto, que no está haciendo las cosas que le agradan a Dios. Pero ya estamos viendo la presentación de uno que sí hará justicia. Y sabemos quién es. Jesucristo. Así es. Entonces, este pasaje presenta como ese modelo, esa figura del discípulo perfecto del Señor que proclama la verdadera fe, que se entrega en sacrificio para expiar los pecados de su pueblo, que es exaltado y glorificado por el Señor. Y pues ya aquí tenemos una pincelada muy hermosa de lo que es la promesa de salvación a través de Jesucristo y cómo Jesucristo es el ideal, o sea, la figura ideal que cumple con esos requisitos para ser el que hace lo que nosotros no pudimos hacer, No podemos hacer. pero que en Él sí fue logrado. Y ahí comienza lo que se le llama la gracia. La gracia. Ya en la tercera parte del libro de Isaías, que comprende los capítulos del 56 al 66, contiene mensajes proféticos referidos a temas diversos. Es cuando ya el pueblo regresa del exilio, del cautiverio. Entonces ahí Isaías les hace unas advertencias al pueblo para que ellos no vuelvan a recaer en lo mismo. Como una medicina preventiva. Claro, y es como cuando Jesucristo en una ocasión sanó a un enfermo y le dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Es prácticamente lo que Isaías está haciendo en estos 10 capítulos. 10 capítulos, que serían como los 10 mandamientos de advertencia que Isaías les está dando. Y, por ejemplo, en el 56, versículo 9, le hace críticas a los malos gobernantes. De hecho, esa fue una de las razones por la que vino el juicio, porque los gobernantes estaban oprimiendo a los menos pudientes. También en el capítulo 57 y el 65 hace denuncia del falso culto y las perversiones morales y religiosas, que de hecho lo que hablamos ahorita, que tenían las manos manchadas de sangre. Hace advertencia sobre el verdadero ayuno en el capítulo 58, y en este mismo capítulo también hace una observancia del día sábado, de cómo se debe de guardar el sábado. O sea que ya en esta tercera parte, digamos, el destinatario de estos mensajes es precisamente ese pueblo que ha sido, ¿verdad?, traído del cautiverio en Babilonia, claro, que está reinstaurándose en su tierra, y entonces ya van a tener que reconstruir
su nación, su pueblo en un nuevo contexto y van a necesitar pues empezar a pisar firme en las ordenanzas del Señor para poder preservarse y perseverar. Sí, sobre todo en el capítulo 59, Isaías hace una aclaración y les hace ver al pueblo de que la consecuencia de lo que a ellos le pasó fue por el pecado. Y lo que Isaías le quiere decir es que el pecado es quien retrasa la salvación definitiva de Dios. Y él incluso reafirma la fidelidad de Dios, que a pesar de que nosotros fallemos, como el pueblo falló, la fidelidad de Dios se muestra inclusive en el juicio. Porque si Dios no le mostrara su juicio, si Dios no lo castigara, no se hubiesen vuelto de sus malos caminos. Así es. Y se hubiesen perdido. Entonces, la fidelidad de Dios comienza con la corrección. Así es. Sabes que algo que se destaca bastante también en el libro de Isaías, en todo el libro, o sea, hemos hablado de estas 3 secciones principales, ¿verdad? Pero a lo largo de todo el libro de Isaías hay lo que yo le digo una carga mesiánica fuerte, o sea, la profecía mesiánica que hay en Isaías, hay mucha riqueza de profecía que apunta hacia Jesucristo el Señor. Y no vamos, ¿verdad?, a abundar todo el tiempo en el detalle de cada versículo, pero vemos estas cosas que profetiza, se mencionan en el libro de Isaías y luego en los evangelios y en distintos libros del Nuevo Testamento, incluyendo en el Apocalipsis, vemos cumplimiento de estas profecías. Vemos el nacimiento de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista, el ungimiento de Cristo por el Espíritu Santo, ese momento que se registra en Lucas, cuando él abre ese rollo en la sinagoga y cita de Isaías 61. Sí, el Espíritu de mi Padre. Habla de Cristo como siervo, Cristo el siervo, ese retrato que hablábamos de esa poesía de Isaías 42. Habla de cómo Cristo es rechazado por Israel. Habla de la piedra de tropiezo, del ministerio de Cristo a los gentiles, del sufrimiento y la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Cristo y del Rey que viene. Para ellos, o sea, el Mesías esperado, y también el Rey que viene de nuevo a reinar, la venida de Cristo que nosotros estamos esperando. Entonces, es muy interesante ver cómo esta temática que se da en el libro, como de esta juxtaposición entre juicio y redención. Y que precisamente el libro completo de Isaías está lleno de profecías mesiánicas. Y precisamente quien es el que convierte, digamos, el juicio en redención es Jesucristo. Jesucristo, el puente. Es decir, Él es el puente. Él es el que cumple con las condiciones necesarias para darnos esa esperanza gloriosa de salvación que nosotros esperamos. Entonces, hace perfecto sentido que precisamente un libro que habla de juicio y redención tenga tanta profecía sobre Jesús, porque ellos, o sea, hay una promesa de que ellos iban a volver de Babilonia y se iban a restaurar y todo lo demás, pero eso iba a ser algo temporal. O sea, ya lo eterno, la verdadera solución al problema del pecado del hombre viene en Jesucristo. Y esa es, ¿verdad?, esa temática central del libro. Interesante porque, de hecho, en el Antiguo Testamento, el libro que más habla sobre el Mesías, sobre Jesucristo, es Isaías. Y muy importante que Isaías hace estas dos comparaciones, habla de juicio y habla de la gracia. Y de hecho la salvación comprende estas dos cosas, la ley y la gracia. De hecho, hay muchos cristianos que se enfocan en predicar la ley, predicar el juicio, predicar los preceptos, las cosas que tenemos que cumplir, lo inmerecido que somos, y otros se enfocan en la gracia. Otros se enfocan en predicar que no hay nada que hacer, el Señor lo hizo todo, somos salvos por gracia, y caen en un libertinaje. Pero cuando yo predico la ley sin la gracia, yo estoy predicando solamente condenación. Cuando yo predico la gracia sin hablar de la ley, yo estoy predicando de un libertinaje. Porque lo que le da el valor a la gracia
es saber de qué condenación yo me estoy librando. Claro. Entonces, por eso Jesucristo fue el puente que nos mostró. Primero se nos muestra el pecado, se nos muestra la condenación, pero no nos quedamos ahí. Se nos muestra después la gracia que nos saca de esa condenación por medio de Jesucristo. Entonces valoramos más esa gracia cuando vemos de qué condenación fuimos librados. Por eso, siempre que se predique el Evangelio, es bueno plantear, tú estás condenado, pero Jesucristo te saca de esa condenación y te lleva a la salvación eterna. Correcto. Tú sabes que me parece tan interesante también, pensando en esto de, ¿verdad? Isaías es un libro del Antiguo Testamento, lo mucho que apunta hacia Jesús, este tema de la ley y la gracia. Me quedaba pensando en los fariseos. Es decir, este grupo de personas que se supone que más que nadie conocía la palabra de Dios. Y como nosotros hemos visto en este libro de Isaías que hay tanto mensaje hablando de Jesús, describiendo a Jesús, su ministerio, hechos puntuales que ocurrieron. Sin embargo, estas personas no reciben a Jesús, lo rechazan. Entonces, incluso el mismo Jesús le había dicho que a ellos les parece que en las escrituras está la vida, pero ellas hablan de mí. O sea, ustedes entienden que aquí está la verdad, pero estas escrituras están hablando de mí. Sí. Y aún así no lo recibieron. Y se parece, esos fariseos se parecen incluso a los líderes religiosos del tiempo de Isaías también. Claro. Porque ellos también eran corruptos, eran opresores y, digamos, estaban apegados a una ceremonia religiosa. Ellos se apegaban a unos rituales y los seguían. Sin embargo, su corazón estaba distanciado de Dios. Y muchas veces, a veces como creyentes, podemos replicar una conducta similar. O sea, nos apegamos al ritual de ir a los cultos cuando hay culto. Tal vez colaboramos en algún ministerio, tenemos alguna función o rol que cumplir en la iglesia, diezmamos, ofrendamos, decimos Dios te bendiga, nos vestimos de cierta manera, como que cumplimos con ciertas costumbres, con ciertos rituales, pero no necesariamente en nuestro corazón está correcto delante de Dios. No necesariamente estamos sirviendo a Dios con las actitudes correctas. O por un lado servimos a Dios, pero como dicen, como que lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies. Estamos por un lado supuestamente sirviendo a Dios, pero tal vez no damos un buen testimonio de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Me parece como interesante ver cómo podemos estar como estos líderes, como los fariseos, como los líderes religiosos del tiempo de Isaías, pues supuestamente sirviendo a Dios, pero distanciados de Él. Distanciados. Bueno, peor aún, porque una de las cosas que cuando tú comparas a los fariseos con los líderes religiosos en el tiempo de Isaías, ellos tenían algo en común y es que eran soberbios. Eran personas que se creían sabios en su propia opinión. Porque como bien tú dijiste, Jesucristo le dijo, ustedes escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Es decir, porque ellos pensaban que la vida eterna estaba en conocer las escrituras, pero no la entendían. Y muchas veces nosotros no sabemos la palabra de Dios, sabemos lo que dice, pero no la entendemos. De hecho, Jesucristo vino a darnos revelación de las escrituras. Y ellos no quisieron la revelación de Jesucristo. Ellos se aferraron a su propio entendimiento de las escrituras. De hecho, por eso crearon los Talmudes y la Misná y escribieron tantas cosas y sacaron sus propias interpretaciones de la Biblia, llevándolos a un nivel de soberbia en el que ellos hablaban del Mesías y cuando llegó el Mesías no lo recibieron. Fíjate qué interesante. Eso mismo hicieron los líderes religiosos cuando Isaías fue y les habló del juicio. Ellos tomaron una actitud muy soberbia. De hecho, dice en los primeros capítulos, muestra que muy pocas personas se humillaron y reconocieron que estaban mal. Sin embargo, la gran mayoría, dice las escrituras, que se volcaron contra Isaías, se mofaron de él, se burlaron, se mostraron escépticos. Y cuando Isaías les hablaba del juicio, ellos le decían, pues cuando el juicio venga, nosotros vamos a creer.
Es decir, si tú eres Dios, si tú eres duro, manda en el juicio. Exacto, fue como desafiando a Isaías y a Dios y desafiando la profecía. Es decir, estaban tan obstinados, tan cegados, orgullosos. Y vuelvo y digo, era un nivel, el nivel de soberbia en el que ellos estaban, que la misma palabra dice que antes de la caída viene la altivez. Pues ellos estaban aptos para recibir la caída porque llegaron al punto de la altivez. Y es, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 19, que ellos le dicen que Dios haga pronto sus obras para que la veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que lo conozcamos. Es decir, Isaías le está diciendo, viene juicio. Ellos dicen, bueno, pues que venga para nosotros saber si es verdad que Dios está enojado con nosotros, porque estaban cegados. Incluso en el capítulo 30 le dicen que le piden a Isaías que le hable palabras suaves para que no les quite sus ilusiones, porque estaban ilusionados, encantados. Ellos estaban, claro, imagínate, tú estás arriba oprimiendo al de abajo, estás haciendo lo que te da la gana, lo que más te conviene, lo que tú entiendes que está bien, y como tú eres el que pone las reglas del juego. Y imagínate, a veces nosotros estamos tan obstinados, tan cegados en nuestras actitudes, que hasta que Dios no nos manda a un juicio, no nos apartamos de ahí. Y fíjate, al mismo Isaías hubo personas incluso que dice la palabra, que apretaban los puños de la ira, porque les estaban hablando en contra del estilo de vida cómodo, light, que ellos estaban llevando. No, y la realidad es que ser un verdadero profeta como Isaías es difícil. Sí. Es decir, porque el verdadero profeta no está, mira cómo ellos se incomodaban. Es decir, el mensaje del profeta es rechazado y el profeta es rechazado con su mensaje. Porque ellos no estaban escuchando de parte de Dios lo que querían oír. Pero el verdadero profeta no habla de acuerdo a lo que le conviene a él o a lo que le conviene al destinatario del mensaje, sino que dice sencillamente lo que Dios está diciendo. Y Dios, como Padre amoroso al fin, Él se va a asegurar de darnos la corrección que nosotros necesitamos, porque su deseo es no que nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento y no nos perdamos. Y eso no es posible si no somos corregidos, si no somos direccionados al camino adecuado, al camino de Dios. Dice la palabra que en un principio la corrección no es grata, pero que después trae el fruto apacible de justicia para los que son entrenados por ella. Para los que son entrenados por ella. Es decir, que para nosotros poder recibir la corrección tenemos que estar entrenados. Tenemos que estar entrenados en la palabra. Entonces, ese es uno de los peligros de cuando nosotros no nos ejercitamos en la piedad, que caemos en ese punto de soberbia, donde nos creemos que estamos bien, y dice la palabra que más esperanza hay del necio que del que se cree sabio en su propia opinión. Sí. No, y el ser humildes. O sea, claro. Recuerdo en el capítulo 6 de Isaías, en el primer versículo, que él dice que él vio a Dios. ¿Verdad? Y luego, ese fue en el versículo 1. Ya en el versículo 5, me parece, ya él está diciendo, ay de mí, que vi a Dios, yo que soy impuro, que habito entre personas impuras. Es decir, ¿cómo él se autopercibe? O sea, él está consciente de su condición de hombre pecador. Y él ha decidido humildemente, sencillamente, seguir el llamado del Señor y dar el mensaje que Dios tiene, sin importar cómo eso caiga y sin importar qué consecuencia acarree eso para él. Claro, que de hecho cuando Isaías dice, ay de mí, es porque se tenía entendido, sobre todo en el libro de Éxodos, que si tú veías a Dios, tú morías. Porque no, es decir, Isaías es una de las, me atrevo a decir que es la persona del Antiguo Testamento que más habla sobre la santidad de Dios, que más exalta y reconoce la santidad de Dios. De hecho, cuando él ve al Señor, dice, yo vi al Señor, Él es alto y sublime. Y de hecho, por eso fue que al mismo Isaías lo mataron. El rey Manasés dio orden de matar a Isaías porque él dijo que vio al Señor. Y lo aserraron con una sierra de madera. Okay. Lo partieron por la mitad
con la edad de 92 años. Wow. Y Isaías en ningún momento se retractó, en ningún momento dijo, no, yo no vi al Señor nada, era mentira, era jugando. No, él se mantuvo firme, fiel en lo que dijo. Isaías fue un mártir de la fe. Y él reconoció que vio al Señor y siempre se mantuvo dando la palabra. Y eso es lo importante, de que cuando nosotros compartamos la palabra con quien sea, la demos pura, íntegra, que no tratemos de disfrazarla para caerle bien a otro. Y esa es la importancia de un profeta. De hecho, cuando tú das la palabra de Dios, tú estás dando un mensaje de parte de Dios. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, estamos siendo profetas porque estamos dando el mensaje de Dios. Y para ser un profeta de Dios tenemos que dar la palabra íntegra, sin disfrazarla, sin cambiarle una cosa por otra, porque porque le va a ofender a esa persona, porque tal vez no le va a caer bien, porque tengo que dar este mensaje, porque este es el mensaje que le gusta a la gente. Esto es lo que la gente quiere escuchar. De hecho, por eso dice en el libro, la palabra dice en el libro de los Romanos, creo que dice que las personas teniendo comezón de oír, se irán detrás de fábulas. Esas fábulas son personas que están distorsionando la palabra. Así es. Personas que no están dispuestos a padecer por predicar la sana doctrina. Entonces, por eso, así como Isaías, hasta su último aliento, se mantuvo firme en lo que Dios le dijo y en lo que él vio. Como decían los apóstoles, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Así es. Y es un reto realmente. O sea, a veces si tú lo piensas, si tienes un amigo que sabes que tal vez no está caminando bien con Dios o que está cometiendo algún error y tú quieres acercarte a esa persona y tal vez llamarle la atención sobre eso en amor. Claro. Estamos conscientes que a veces, aunque tú tengas la intención de hacerlo con amor y con todo el respeto que amerite, pues corrección es corrección. Claro. Y a veces tenemos ese temor de, bueno, esa persona dejará de ser mi amigo, me rechazará, no querrá escuchar lo que digo. Se va a ofender. Se va a ofender, pensará que yo soy un fanático. Pero no, o sea, la mejor muestra de amor que nosotros podemos hacer es realmente seguir la palabra de Dios, como tú decías, mantener la palabra íntegra, el mensaje íntegro. Y también la palabra nos dice que un amigo verdadero es el que impone su vida por sus amigos. O sea, yo mejor prefiero renunciar. Es preferible yo renunciar a mi sentirme bien o al caerle bien a todo el mundo, pero poder dar la palabra de luz, la palabra de verdad, Claro. la palabra que sí puede traer salvación y redención a tu vida, y no necesariamente lo que te vaya a caer bien y lo que te vaya a emocionar. De hecho, si analizamos no solo las profecías del libro de Isaías, sino profecías a lo largo de toda la Biblia, la palabra profética viene normalmente cargada de corrección. Claro. De corrección y de exposición del pecado. O sea, recuerda, por ejemplo, cuando el profeta Natán va donde David y lo confronta sobre el pecado que él ha cometido. O sea, obviamente David se arrepiente y hay una apertura de redención y, o sea, se da el proceso de arrepentimiento y reconciliación con Dios, pero hay corrección. Y un verdadero profeta trae la corrección y trae el mensaje de Dios puro, sin añadirle espuma. Sí, es que como dice la palabra, que Dios es como el buen padre que al hijo que ama lo corrige. Y cuando Dios nos corrige es una muestra de amor. Las personas piensan que lo contrario al amor es el odio. Pero no, lo contrario al amor es la indiferencia. Porque el amor, el que ama se preocupa. Y el que no ama, no le importa. Entonces, si yo amo a un hermano, yo no puedo ser indiferente a su pecado. Yo tengo que confrontar a ese hermano, en amor, claro está, sin ánimo de exponer su condición de pecado. Como dice la palabra, si tu hermano peca, ve y confróntalo. Es decir, hay un proceso de restauración de esa persona, porque el interés no es condenar a la persona, sino restaurarla. Así es. Entonces, siempre que haya una persona
que esté desviado de la fe. Siempre lo importante es ir en amor, pero con la verdad. No hacerle creer una cosa por otra, no, la verdad. Y con la palabra, porque la palabra es la verdad, Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos en amor, donde alguien que está equivocado, donde alguien que está errado, y le confrontamos con la verdad, pues estamos llevándole el mensaje de salvación a esa persona, le estamos mostrando que lo amamos. De la misma manera, nosotros, sobre todo para no caer en el lugar que cayeron los líderes en el tiempo de Isaías y los mismos fariseos, pedirle a Dios siempre que nos mantenga humildes para nosotros reconocer cuando estamos en el error o cuando un hermano nos llama la atención. Siempre tener ese nivel de humildad, de uno reconocer, sí, me equivoqué. Más valiente es el que dice me equivoqué que el que se queda callado. Así es. Entonces, eso es valentía, tú reconocer que fallaste. De hecho, esa es una de las cualidades que llevó al mismo David a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No era que David no fallaba. Lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios es que cuando él fallaba, él reconocía que se equivocaba. Se arrepentía, a diferencia de Saúl, que nunca reconocía su error. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, mi amor, ahora. Sí. Hemos hablado de Isaías, de quién era él, de la época en que él vivió, qué hizo, qué dijo, ¿verdad? La belleza de la temática central de su libro y todo eso. Para mí ha sido muy edificante y todo. Bastante. Pero yo tengo una pregunta para ti. Si tú te fueras a llevar de todo lo que hemos comentado, leído, estudiado del libro de Isaías, si tú te fueras a llevar, digamos, una estampita, un mensaje central, algo como una piececita que tú quisieras llevar contigo y atarla a tu cuello, como dice en Proverbios. Escribirle en la tabla de mi corazón. Sí, escribirle en la tabla de tu corazón. ¿Qué tú te llevarías? Yo, sobre todo, lo que más me ha impactado de este libro es ser humilde. Es no caer, es hacer todo lo posible y pedirle a Dios que me mantenga humilde. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es creerse sabio en su propia opinión, es caer en un nivel de obstinación y de soberbia, en el que inclusive llega un momento en el que no importa el juicio que Dios te mande, hay personas que no salen de ahí. Entonces, a veces es bueno, porque fíjate, si cuando Isaías le hubiese hablado del juicio, si ellos se hubiesen arrepentido en el momento, hubiese sido la otra historia tal vez hubiese sido diferente, porque nosotros le servimos a un Dios que más que juicio es grande, grande en misericordia. Así es. Y el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Así es. Así es. ¿Y qué mensaje te llevas tú? Bueno, yo como que estaba esperando que ya tú no me preguntaras a mí. No. Pero está bien. Sí, yo realmente sí. Me llevo un mensaje y es... así como Isaías le decía en el libro del Emmanuel, ¿verdad? El llamado libro del Emmanuel. La respuesta de ustedes no está en el mundo, es en Dios. Wow. Y el mundo, el mundo tiene muchísima riqueza cultural, científica, de toda índole. O sea, realmente la humanidad tiene logros impresionantes. La humanidad ha alcanzado muchas cosas buenas, en realidad, muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Sin embargo, la respuesta a mi necesidad, a tu necesidad y a la necesidad final de toda la humanidad no está en la sabiduría humana. No. Está en Dios. Entonces, si algo me queda es recordar, mantenerme centrada en Dios. En el mundo hay de todo, bueno y malo, pero lo que verdaderamente
trae salvación y satisfacción a mi alma es Dios. Que permanece. Por lo tanto, todo lo que hay afuera son como cisternas rotas. Sin embargo, la verdadera fuente de vida eterna, esa agua que nos sacia para siempre, está en Dios. Está en Dios. Como un refrán que dice, Dios es el chofer y todo lo demás es pasajero. Así es, así es. Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Lo que teníamos para compartir en este episodio. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esperamos que sigan sintonizados a nuestro podcast de la Iglesia Buenas Nuevas en esta jornada de exposición de la Biblia. Sabemos que ahora viene más contenido que edificará sus vidas, así que les motivamos a continuar